el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la gracia y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta celebración de la palabra, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia, que tenga compasión de nosotros, y vamos a reconocernos nosotros también necesitados de su amor, de su misericordia y de su perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Pidámosle al Señor en este momento que atienda nuestras intenciones, nuestras necesidades. Pongamos en manos de Dios nuestras inquietudes para que el Señor con su gracia nos bendiga, nos conceda aquello que más necesitamos. Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a disponer el corazón para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de Job. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también el adversario estaba en medio de ellos. El Señor le dijo: ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor: de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo: ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió: no por nada teme Job al Señor. ¿Acaso tú no has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos, y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee. Seguro que te maldecirá en la cara. El Señor dijo al adversario: está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder.
pero no pongas tu mano sobre él. Y el adversario se alejó de la presencia del Señor. El día en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dijo a Job: los bueyes estaban arando y las asnas pastaban cerca de ellos, cuando de pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: cayó del cielo un fuego de Dios e hizo arder a las ovejas y a los servidores hasta consumirlos. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, pasando a los servidores al filo de la espada. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y le dijo: tus hijos y tus hijas comían y bebían en la casa de su hermano mayor, y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto, que sacudió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y se postró con el rostro en tierra y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni dijo nada indigno contra Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo:
El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día en que el Señor nos trae estas lecturas en la liturgia, podemos ver que la palabra del Señor nos quiere enseñar un poco cómo es la vida del cristiano. El cristiano debe vivir especialmente al servicio del prójimo, ¿no? El mandamiento principal del Señor, ¿cuál es? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y el amor del Señor lo vemos reflejado, por ejemplo, en el lavatorio de los pies, ¿no? Él, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, se hizo servidor. Se puso al último. Tanto así que llegó a dar su vida por amor a los hombres. Acá Jesús lo único que está haciendo con sus discípulos es enseñándole cómo debemos vivir, cómo deben vivir ellos y cómo debemos vivir nosotros nuestra vida de fe. Los discípulos andaban buscando, quizás como puede pasar en cualquiera de nuestras parroquias, un lugarcito, ¿no? Decir, bueno, a ver quién es el más importante, o quién es el más cercano al cura, o quién es aquel que tiene más influencia, más responsabilidades, quién tiene la llave de la parroquia, por así decirlo. Y eso puede pasar en todos lados, en todas las instituciones, los grupos, las comunidades, ¿no? Es como un vicio, un pecado, algo que seduce en la comunidad, ¿no? Ver quién está primero. Y Jesús los para en seco mostrándole a un niño, ¿no? Pone en medio a un niño. Que un niño en ese momento para la cultura de Israel era mucho menos que lo que significa para nosotros ahora, ¿no? El niño empezaba a contar recién desde los 12 años. Antes era prácticamente nada, podríamos decir así, como una carga para los padres, ¿no? Entonces Jesús pone adelante de ellos un niño, algo insignificante, digamos, ¿no? Para la cultura de ese tiempo. Entonces también les da a entender esto, ¿no? Que el que recibe a este niño, el que acoge al que es más débil, al más frágil, al que está marginado de la sociedad, al que está marginado de la parroquia, al marginado del grupo, de la institución, ese es el más grande, ¿no? Ahí se manifiesta más Dios, ahí se manifiesta más Jesús. Porque Dios no obra con grandes prodigios como haciéndose ver, haciéndose notar, como podríamos decir, como si fuera un espectáculo, ¿no? Dios no obra así, sino que Dios se sirve de lo más sencillo, de lo más simple, de lo más humilde. Lo vemos, por ejemplo, representado en el misterio de la Encarnación. Este Jesús que se hizo carne en el seno de María, ¿no? Y no es en el seno de una reina, no es en el seno de una mujer acomodada de la sociedad de ese momento, sino en la más humilde, en la más sencilla, en la servidora del Señor. Por eso Jesús en este Evangelio quiere mostrarnos cómo debemos vivir nuestra relación con Dios y con el prójimo, ¿no? Y más entre nosotros, en la fe, debemos siempre buscar, no los primeros puestos, sino servir al hermano, ¿no? Jesús dice que aquel que
Por ejemplo, hay una parábola, ¿no?, en la que Jesús dice que aquel que buscaba sentarse primero o sentarse más cerca del anfitrión, después lo desplazaban del lugar porque llegaba alguien más importante, ¿no? Entonces, la lógica, la dinámica del reino de los cielos, del reino de Dios, tiene que ver con esto, ¿no? Y es un ejercicio que nosotros los cristianos debemos aprender a realizarlo, a vivirlo cotidianamente, ¿no? Porque por ahí muchas veces nuestra tentación quizás sea buscar los puestos, buscar los lugares. Y más que buscar los lugares, es aprender a servir. Y para eso hay que aprender primero y antes a ser humilde, ¿no? A tener una sana autoestima de uno, sin menospreciarse, pero tampoco sobrevalorarse, ¿no? Y tampoco ponerse por encima de los demás, como que yo soy más importante. El Señor nos invita entonces hoy a vivir en la humildad, a vivir en la entrega, a vivir pendientes de la voluntad de Dios. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en lo que le pasa a Job, ¿no? Un hombre que sufre y que lo tenía todo y lo pierde todo. Dice el texto que busca el demonio seducir, tentar a Job para que reniegue de Dios, para que lo rechace. Sin embargo, no, Job es fiel a Dios, porque lo más importante para Job era buscar la voluntad de Dios, buscar lo que Dios quería, buscarlo a Dios, ¿no? Estar cerca de Dios. Por lo tanto, para Job, todo lo que perdió, él lo resumió en esta frase, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, o de Yahvé, como dice, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Cuántas cosas tendremos que quizás renunciar para seguir viviendo, para seguir presentes en la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas tendremos que dejar de lado? Que el Señor entonces en este día nos conceda la gracia también de ser humildes, de aprender a ser humildes, de practicar la humildad. Por otro lado, Jesús en esta segunda parte, podríamos decir así, del Evangelio, dice, le trae Juan esta inquietud de que hay alguien que expulsa demonios en el nombre de Jesús. Y dice, no, pero no es de los nuestros. Hace esta aclaración, ¿no? Y Jesús le deja una enseñanza muy profunda también para nosotros hoy, que es la siguiente, ¿no? Jesús le dice, no se lo impidan porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Nosotros por ahí yo sé que tenemos conflictos, dificultades, diferencias con otras religiones o con otras, podríamos decir, otros credos cristianos, ¿no? Sin embargo, Jesús nos invita a hacer unión, a hacer comunión, ¿no? No aceptar todo lo que ellos dicen, pero sí a vivir como hermanos, ¿no? Como hermanos en Jesús, sí a vivir no pendiente de qué nos separa, sino pendiente más bien de qué nos hace hermanos, ¿no? Que es una misma fe, que es un mismo Señor. Y Jesús acá nos enseña esto, ¿no? Nos enseña a no tener una mentalidad sectaria, a no tener una mentalidad que nos divida, que nos separe, sino una mentalidad que nos una. La mayor virtud con la cual nosotros, los cristianos, debemos practicar esta unidad es la caridad, ¿no? Y la caridad se ve representada especialmente en la humildad, no el humilde, el que no se siente superior, sino el que se sabe que es un servidor. Un servidor. Esa palabra no es clave para vivir en estos tiempos en la iglesia, ¿no? Aprender a ser un servidor, servidor de la voluntad de Dios, servidores del amor, de la caridad y de la misericordia del Señor, servidores de la fe. El Señor nos invita entonces a ser como este niño que, sin embargo, aunque marginado por el mundo, marginado por la sociedad, despreciado por los hombres, es lo más apreciado por Dios. Que el Señor entonces en este día nos conceda un corazón humilde
y que siempre sepamos caminar por caminos de unidad y fraternidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, vamos a poner en las manos de Dios todas nuestras necesidades, nuestras intenciones, nuestras inquietudes, las inquietudes del corazón. Desde las casas también vamos a pedirle al Señor por aquello que más queremos para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestro barrio, para nuestra comunidad, para nuestro país. A cada intención vamos a orar diciendo: te lo pedimos, Señor. Recemos por la Santa Iglesia de Dios para que Él la custodie y defienda siempre. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos por los pueblos de toda la tierra para que vivan en concordia y paz verdadera. Oremos, te lo pedimos, Señor. Oremos por aquellos que viven afligidos por distintas necesidades, especialmente en este tiempo en el que vivimos azotados por este virus, que todas aquellas familias que se han visto afectadas puedan encontrar paz y consuelo en Dios. Oremos, Te lo pedimos, Señor. Por nosotros mismos, por nuestra comunidad, por nuestras familias, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable a Él. Oremos, Te lo Te lo pedimos, pedimos, Señor. En un momento de silencio, pongamos también en el corazón de Dios las necesidades de cada uno. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pongamos nuestro corazón en sintonía, en comunión con Dios, que está presente aquí en el Santísimo Sacramento. Pidámosle al Señor que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestras familias. Pidamos por aquellos que están sufriendo en este tiempo la falta de trabajo, la falta de caridad, la falta de amor, por aquellos que
que más necesitan del consuelo de Dios. Pidamos por aquellos que están agonizando en un hospital, que quizás están solos en este último trayecto de su vida. Pidamos para que el Señor los consuele, los fortalezca, los alivie. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por alegrar nuestras vidas, por colmar nuestro corazón con tu amor y con tu misericordia. Te bendecimos porque te haces presente en cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias por nuestra salud, por nuestras posibilidades, por la vida que nos has regalado. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, que acerques a más personas a tu sagrado corazón. Te pedimos que sigas bendiciendo especialmente a aquellas madres que están por dar a luz. Te pedimos por el don de la vida, para que siga defendiéndose en nuestro país. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu paz y tu consuelo. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, cuando tu corazón logra alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra, al lado de tu luz, te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoraré, te adoraré. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dispongamos el corazón para recibir la bendición del Señor, para recibir su amor y su consuelo en nuestros corazones.
el manjar regalado de este suelo terrenal es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Nos consagremos también al cuidado maternal de la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Tulum, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Queridos hermanos, hemos celebrado la palabra y el amor de Dios. Quedemos en paz. Demos gracias al Señor.